Y ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es el planeta prisión. Abran sus Biblias por un momento, una vez más, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer una vez más los versículos del 3 en adelante, que son los versículos donde se encuentra la referencia a lo que es el misterio de iniquidad. Dice allí: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado en medio lo que ahora le impide, y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuyo advenimiento según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que consintieron con la iniquidad. Bueno, en la mañana iniciamos hablando acerca del misterio de iniquidad. Dijimos que es un misterio, donde surge, tiene que ser algo que tiene que ver con la eternidad, es una ciencia, y vimos que inicia en el cielo, con un querubín cubridor, con un ser maravilloso que el Señor había formado, un ser magnífico, quizás el ser más inteligente después de la Trinidad, después de la presencia de Dios, el ser más inteligente, dotado por el Señor con la capacidad de intuir hacia dónde se movía. Este ser llega a querer ser igual a Dios, inicia una rebelión en el cielo, es arrojado del cielo. Los ángeles, una vez que se ven destituidos del favor divino, se arrepienten y vuelven con el Señor para tratar de volver a adquirir su lugar. Y ese es el punto, ahí inicia esta segunda parte. Una vez que se inicia esa batalla en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y su lugar fue más hallado en el cielo. Fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una vez que Satanás es expulsado del cielo, no sabemos qué ocurrió en esa batalla, qué tipo de guerras, si hay heridos, si no hubo heridos, si se mueren o no se mueren, es algo que no entendemos. La Biblia no nos da información, tampoco tenemos información de parte del Espíritu de Profecía, solamente sabemos que las batallas van más allá de lo que nosotros podemos entender. Sabemos que los ángeles pues son inmortales al estar con el Señor, pero los ángeles malos yo no sé si son indestructibles, de hecho van a ser destruidos cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora, en realidad lo que podemos saber es que esos ángeles, una vez que fueron destituidos, que fueron expulsados del cielo, se reunieron. Y ese es el punto. Vinieron todos a pedirle a Dios que les restituyese el favor. Miren lo que dice Primeros Escritos, página 146. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él, Satanás, Lucifer, se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y la gloria de aquel lugar, se arrepintió. Dice claramente, se arrepintió. Satanás se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto, dice allí, estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase, pero no, dice la Biblia, dice Ellen G. White, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Habían ido demasiado lejos, es algo que nosotros no entendemos, ir demasiado lejos. Habían cometido el pecado que ya no se podía perdonar. Habían ido demasiado lejos en su rebelión. ¿Cuántos años duró la rebelión? No sabemos. Ustedes vieron en la mañana una carta que él escribió que dice que son 100,000 años. Terrestres, por lo menos. ¿Quién sabe? Podemos creerlo a medias. Pero realmente lo que sí sabemos es que ocurrió mucho tiempo antes de que nosotros existiéramos. Una rebelión que duró pues mucho tiempo y finalmente se vieron expulsados del cielo. Y cuando vienen y piden que se les imploran que se les regrese el favor divino, Dios simple y sencillamente no se los concede y entonces se ven fuera del cielo. Cualquiera podría haber dicho, bueno, ahora es fácil a ver qué va a hacer Lucifer, qué van a hacer los rebeldes.
Pero entonces ellos actuaron de la manera en la que Dios precisamente sabía que iban a actuar. Primeros Escritos, página 146, presenta la primera reunión del imperio del mal que se ha registrado. Tuvieron un concilio y se pusieron de acuerdo. Y mira lo que dice ahí. Cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de que regresase el favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Lo primero que hicieron fue reunirse. Se reunieron los principales líderes de la rebelión, los seres más inteligentes, seguramente los que más respetaba a Lucifer. Se reunieron y deliberaron y consultaron y trazaron un plan de guerra, un plan de estrategia para seguir atacando el gobierno de Dios. Y podemos decir que de ahí en adelante comienza entonces el misterio de iniquidad a funcionar en una manera activa contra el gobierno de Dios. Estamos ahora hablando de una guerra abierta entre los que fueron rebeldes y ahora una guerra para destronar a Dios, para pelear contra el gobierno de Dios. ¿Y saben ustedes cuál era el primer objetivo? El Señor había tenido una reunión y había creado un nuevo planeta. Y me lleno de gozo al hablar acerca de la creación del nuevo planeta, porque tú y yo formamos parte de ese nuevo planeta. Dios creó al hombre y conocemos la creación, sabemos, hemos leído lo que la Biblia enseña acerca de la creación en 6 días y en el séptimo día el Señor termina la obra y prácticamente el Señor hace una obra maestra, la creación del hombre. ¿Cuánto tiempo tendría la rebelión ya funcionando? No lo sabemos. ¿Y cuánto tiempo duró la pareja en el Edén sin ser tentada? Tampoco lo sabemos, no se registra. Posiblemente algunos años. Pero evidentemente ninguno de esos años se compararía con la edad de estos demonios, ¿verdad? Estos ángeles caídos y con su experiencia. Lo cierto es que Dios tenía ciertos planes para la raza humana. Aunque el universo está poblado, aunque podemos tener muchos mundos creados por Dios, aunque hay cosas maravillosas en esos lugares, aunque el universo se puede decir que hay miles y millones de seres que habitan el universo, no podemos decir realmente que el universo esté lleno, realmente el universo está vacío. El universo está prácticamente vacío, es un lugar prácticamente vacío. Hay demasiado lugar donde vivir y prácticamente está vacío. Entonces Dios hizo algo muy interesante con este planeta y es simple y sencillamente cuestión de que tú y yo nos pongamos a pensar, de que nos pongamos a analizar cuál era el plan de Dios, qué es lo que Dios se proponía. Cuando tú ves todo lo que Dios hizo en este mundo, te vas a encontrar que hay un común denominador de la creación del hombre en esta tierra. No más la creación del hombre, sino toda la creación de este planeta. Todo lo que hay en este planeta se reproduce. Y eso quiere decir que en algún momento en el futuro, si al estarnos reproduciendo y reproduciendo, iba a llegar el momento en el que no íbamos a caber. ¿Me estás siguiendo? Es obvio, porque todo lo que hay en este planeta se reproduce, todo se hace más. Desde los insectos, plantas, animales, humanos, todos, Dios les concedió la capacidad de hacerse más, reproducirse. Y ahí es donde entra el espíritu de profecía al rescate y dice, Dios se proponía, y estamos hablando de lo que Dios se proponía, cuál era su objetivo. Dios se proponía poblar el universo con la raza humana. Y eso lo podemos ver porque el primer libro de la naturaleza nos lo dice. Ustedes han leído en la Biblia que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. La naturaleza es el primer libro de Dios. Hay muchas personas que piensan que la Biblia es el primer libro de Dios. No es cierto. La naturaleza es el primer libro de Dios. La naturaleza era una expresión prácticamente del amor de Dios. Cualquier persona que ve la naturaleza y hace un análisis de lo que está viendo en la naturaleza puede entender quién es Dios y puede comprender la creación. Fíjense, en México tenemos uno de los ancestros de la época de los aztecas, se llamaba Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es un poeta de la antigüedad, fue alguna vez emperador del imperio azteca y él es un poeta. Y ustedes van a encontrar algo acerca con Nezahualcóyotl. Ustedes recuerdan que los aztecas, por ejemplo, en el imperio azteca, pues adoraban muchos dioses, adoraban al sol, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, Tlaloc,
Chacmol y bueno, una serie de dioses que tenían, había muchos dioses que adoraban, pero ustedes van a encontrar algo interesante acerca de Nezahualcóyotl, algunas de las poesías que él escribió. Él escribe una poesía dedicada al creador de la vida. Y él dedica esa poesía al creador de la vida. Y es muy interesante porque un indio en América, que no había leído la Biblia, que estaba lejos de la creación, que estaba lejos del diluvio, y de pronto ese hombre que nunca había leído, nunca había venido un profeta a hablarle acerca de Dios, al ver la naturaleza, simple y sencillamente por contemplar las flores, por contemplar los pájaros, por ver las cosas que estaban alrededor, él dice, esta organización la hizo un creador. Hay un arquitecto divino, y ese hombre utiliza las palabras del que diseñó, y del que diseñó, el diseñador de esto, el que diseñó, el que creó, el que ordenó, el que organizó. Y él le dedica una poesía al creador de la vida. Y cuando él ve la naturaleza y ve el carácter de los árboles frutales, y ve cómo los árboles frutales son árboles hechos para darnos bendiciones. Ustedes, por ejemplo, toman un mango. ¿A cuánto les gustan los mangos de paso? Los mangos jugosos, así esos. Hay unos mangos en México que les dicen mangos petacones, así, miren. Miren, hay unos mangos así. Que la única forma de comerse esos mangos es en el baño. Se tienen que meter a la regadera en shorts. Así, miren, la única forma de comerse un mango a gusto de veras, así, para comérselo como Dios manda, es ponerse unos shorts, chanclas sin camisa, se meten en la regadera, se sientan así y empiezan a comérselo. Es la única forma de comérselo a gusto. Porque ustedes se dan una embarrada con esos mangos, donde los muerden, se les salpica así, miren, se les escurre todo el jugo a esos mangos. Y luego los dientes se les llenan de así, no se los puede. Es la única forma de comerse un mango a gusto, porque de la otra manera, así que, bueno, otros dicen que en cuadritos, de que hay que cortarlos en cuadritos y con tenedor, y no se disfruta igual. Mordidas, eso es lo interesante de los mangos. Pero bueno, miren, cuando ustedes se comen uno de esos mangos, que de paso, ¿cuántos han comido las tunas de México? Hay unas tunas en San Luis, unas amarillas, que se echan a perder muy pronto, así que no las comercializan. Hay las verdes. Miren, si las tunas no tuvieran semillas, serían la fruta más deliciosa del planeta. Ya la están produciendo sin semillas, ¿en serio? ¿Sin semillas? Eso hay que probarlo, Yo les recomiendo probar tunas sin semillas, nomás que no coman muchas. Porque ¿verdad, hermanos mexicanos, que no se pueden comer muchas? No. No es recomendable comer muchas tunas, eso sí les digo. No, ¿saben que alguien de San Luis me dio el secreto? Me dijo, si tú quieres comer tunas y que no te tapes, porque eso es lo que pasa con las tunas. Dice, lo que tienes que hacer es comer solamente tunas en el día. Si ustedes comen tunas y las revuelven con otra cosa, olvídense. Van a necesitar un destapador severo. Es más, hay una tuna que le dicen la tuna tapona, así se llama. No, de veras, se llama la tuna tapona. Está terrible. No. Las tunas son cosa seria. Pero es que son riquísimas, ¿no? Riquísimas, de veras. Así que se deben comer 1, 2, 3, los que aguantan más hasta 5, ¿verdad? Porque ya después de eso, ya la cosa. Bueno, total, vamos a hablar acerca de esas frutas. El mango, miren, revelan el amor de Dios. Díganme si no revelan el amor de Dios una fruta. Óiganme, un Dios interesado en que cuando cargas energía sientas rico. O sea, nosotros cuando cargamos energía para nuestro carro, que no nos importa el carro, le damos a comer gasolina y sabe horrible la gasolina. No nos interesa, es más, no nos interesa ponerle un sistema nervioso al carro. Imagínense pagar por un sistema nervioso para el carro, para que el carro sienta. Dios se preocupó por darnos un sistema nervioso y se preocupó por darnos variedad de comida, y a través de eso cualquier observador de la naturaleza se da cuenta que el creador de la vida me amaba y que estaba interesado en que yo sintiera rico, en que tuviera placer, en que al comer disfrutara la vida, disfrutara el alimento. Y de pronto este hombre ve el amor de Dios expresado y escribe una poesía.
Y llega el momento en el que él se da que los árboles son dadivosos y que dan, y él escribe una poesía, y ustedes ven esa poesía